Pues familia, esta semana, bueno, ayer particularmente enviamos un mensaje de una serie que vamos a hacer durante un par de domingos, durante 3. Se llama, ¿alguien la vio? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Mezclas peligrosas, se llama. ¿Vale? Y el título de esta serie que vamos a iniciar lo vamos a basar en el libro de Tito, ¿vale? Es un libro muy corto, muy pequeñito como Tito. Son 3 capítulos, pero los vamos a ver, los vamos a profundizar un poco y van a entender por qué tiene relación la actividad que acabamos de hacer con lo que vamos a hablar, ¿vale? Entonces, nada, voy a orar para iniciar y ya nos ponemos al lío. Señor, muchísimas gracias por este tiempo en el que nos permites hablar de ti, hablar de tus asuntos, hablar de los asuntos del reino, porque nos permites profundizar, Señor, en temas que quizá necesitamos oír en estos tiempos. Y solo te pido, Espíritu Santo, que tú seas a través de mi vida y que tú seas en el corazón de cada uno de nosotros, permitiendo que salgamos con algo nuevo hoy para enfrentar esta semana que viene. En el nombre de Jesús, amén. Vale, entonces, bueno, la actividad también era un poco porque después de haber comido juntos y después de los tantos postres y tantas tartas, nos da un poquito a lo mejor de ganas de siesta, ¿no? Pero espero que no se vayan a dormir y que la gente que está afuera y que nos está mirando, pues sienta ganas de entrar. Vale, pues si quieren vamos al libro de Tito. No sé si necesitan Biblia, yo traigo. Lili, perdona. Oh. No. Míralo. Tito. El libro se llama Tito, ¿vale? Mira, es Tito 1. Estos son unos apuntes que tiene mi Biblia. Hay una por... Ahora te lo... no, necesito una normal, una más normal para... ¿Encontraste la tuya? Sí. A ver, la tarea será la que encuentre primero, Tito. ¿Al lado de cuál está? Hola. Hola. ¿Quieren seguir? Bienvenidos. Hola. ¿Quieren seguir? Okay. Ah, ok. Goodbye. No se me ocurrió otra palabra en inglés, sorry. Ellos dijeron, chuchu, y yo, goodbye. Perdón. No se me ocurrió otra palabra en inglés. ¿Necesitas este boli? No, te lo regalo. Muchas gracias. Chao. Sorry. A ver, saben que no soy así. Mira, Tito. Ya está. Vale, Vale. ¿Vale? Bueno. ¿Listo? Está en esa Biblia, Ari, está en la página 879. 879. Para los Tito que... es Tito 1. número 1. Tito. Tito number ¿Has visto 1. cómo te... ¿Has visto cómo es? Vale. Pues... Guau, Fran, tío. ¿Qué parece? Estás miedo, chaval. Vale. Este libro de Tito, como les digo, es un libro que solo tiene 3 capítulos, pero antes de empezarlos a leer, me gustaría que igual como somos pocos, que lo leyéramos, como puede ser 2 versículos cada uno hasta donde lleguemos, pero sí que para ponerlos en contexto, ¿no? Tito fue uno de los fieles acompañantes de Pablo en sus viajes. Si bien el viaje que hizo Tito a este lugar, ahora miramos a dónde fue, no lo hizo con Pablo. Pablo sí que lo comisionó para que fuera, bueno, específicamente a Creta, ¿vale? Entonces, por eso este viaje no está relacionado o no está, digamos que incluido dentro de los viajes que encontramos en Lucas, en todos los viajes de Pablo, este no está incluido. Pero Pablo obviamente escogió a Tito para que llevara una comisión importante ahí. Creta está ubicada más o menos a 95 kilómetros de Grecia
y si miran las fotos actuales, es una pasada, las islas al final, ¿no? Esas islas griegas están entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo, más o menos. Y yo, mientras que leía este libro, pensaba, yo creo, para mí, Eve, sería como el último lugar en el que yo escogería levantar una iglesia por la cantidad de conflictos que habían en ese lugar o por la cantidad de distorsiones que habían acerca de la palabra o de mezclas que habían, por algo el nombre de mezclas peligrosas, pero eso soy yo, ¿no? Digo, esta Eve haría eso, pero al final Dios le dio una visión a Pablo y creo que es la visión que nosotros tenemos que recibir como esa visión renovada para entender que el lugar donde nosotros nos encontramos hoy en día es un lugar para que la palabra pueda ser establecida y para entender que si en esa época, en medio de una isla tan conflictiva y tan complicada, se pudieron levantar varias iglesias en casa, pues con mayor razón nosotros en este tiempo entender que la palabra tiene poder y que cuando nosotros nos reunimos en algún sitio para llevarla, como en este momento, pues Dios está actuando, ¿no? Tito era gentil y es curioso porque la cultura cretense o la cultura de Creta era conocida a nivel mundial como que los cretenses eran infames y se les conocía por ser cretinos, ¿sí? Que eran mentirosos, eran vividores, o sea, tenían una fama a nivel mundial que por eso les digo, yo iría a cualquier sitio menos a este lugar donde tienen fama de ser mentirosos, de ser de doble moral en todo tiempo, de vivir dobles vidas, una en casa y una dentro de la iglesia. Y eran mujeriegos, no eran íntegros, estaban plagados de inmoralidad sexual porque seguían obviamente a otros dioses. Y había una dinámica que las chicas tenían relaciones con cualquier hombre, ¿no? No se guardaban hasta un matrimonio o algo así, sino que simplemente lo hacían porque dicen no, que eran mujeres bastante atractivas y era la forma de ellas de conquistar, pues estar con varios hombres. Pero bueno, esta era parte de la inmoralidad sexual que había. Sin embargo, la isla tenía muchos puertos, ¿no? Y esto fue lo que Pablo vio, que eran puntos estratégicos donde se podían abrir iglesias. Pablo veía mucho más allá, decía, claro, si en este puerto entran y salen barcos, mercaderes, qué sé yo, capitanes, entra tanto comercio y hay tanta afluencia de gente, en cada uno de esos puertos tiene que haber una iglesia. Por eso les digo que yo personalmente diría, si miro Creta a lo mejor si la comparo con Barcelona o algo así, tantas playas que hay, ¿no? Pensaba yo en la playa del Puerto Olímpico, la playa Barceloneta, la playa a lo mejor nosotros nos asomamos, o yo, ¿no? No los voy a incluir a ustedes. Y diría, pues aquí una iglesia como que no la veo, ¿no? Pero bueno, Pablo miró y dijo, este es un buen lugar para que se puedan levantar iglesias en casa, ¿vale? Entonces, si les parece, vamos a leer Tito, empezamos, si quieres, Pablo, empiezas y seguimos con Lilia, así, tanta, 2 versículos cada uno. Dos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que le fue encomendada por mandato De Dios nuestro Salvador. de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero Hijo, y a la comunión y a la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieseis lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere imprescindible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que lo hijo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel, tal como así del Señor, para que también pueda absorber con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de verdades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, Los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Saluda a Prisca y a Aquila y a No, la casa No, de... este testimonio. es el 1:13. Ah, mira hacia arriba, perdón. ¿Te has venido arriba? Uno de ellos, su propio profeta, dijo a los... No. Este El 13. testimonio, el 13. Pues léelo tú. Ya me Este agobié. testimonio es verdadero, por tanto, reprenderos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Quieres leer el otro? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muy bien. Pues aquí básicamente, ¿por qué mezclas peligrosas? Porque habían iglesias en casas en Creta, sí que las habían, pero a oídos de Pablo había llegado que en esas iglesias lo que estaban haciendo era una mezcla de las creencias que tenían los cretenses con la creencia real, con la verdadera creencia en Jesús. El dios de Creta era Zeus y ellos hablaban con gran alegoría, se expresaban y admiraban mucho lo que Zeus hacía, y entre las cosas que Zeus hacía era pues el líder de la impureza sexual, ¿no? Entonces era como que alababan y que justificaban su pecado basados en todo lo que Zeus les había enseñado. Entonces mezclaban, y hay una mezcla peligrosa cuando nosotros estamos aquí. No sé si, o sea, cuando estaba leyendo este libro, pensaba en cuál es nuestro Creta, ¿sí? Me gustaría que pensaras si a lo mejor tu Creta es Barcelona, si tu Creta es tu lugar de trabajo, si tu Creta es tu familia, si tu Creta es la finca donde vives, ¿no? ¿Cuál es ese lugar donde a lo mejor tú puedes identificar después de leer lo que leímos, como, ostras, esto que estamos leyendo me suena a X lugar, ¿no? O me suena a tal lugar donde se practican tales cosas? Y lo que les digo, no había una mezcla peligrosa, porque lo que llegó a oídos de Pablo es que estaban mezclando y estaban justificando la verdadera fe con las enseñanzas de Zeus. Y es muy fuerte, ¿no? Porque como leemos acá, hubo un hombre, un sabio que es Epiménides, que dijo, a ver, sabios, dijo de los cretenses: siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. O sea, es que a quién pueden, ¿no?, catalogar de esta manera. Es demasiado fuerte hablar de unas personas así, pero esto fue lo que decían de los cretenses. Entonces, en esta carta, o sea, en este primer capítulo, vemos cómo Pablo se presenta. O sea, Pablo, seguro de su identidad, él dice, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Y luego él presenta a Pablo, ¿no? Esta carta él se la escribió a Tito, perdón, él presenta a Tito. Esta carta él la escribió después de que salió de su primera vez en cautiverio en una cárcel. Entonces él va de camino y le va escribiendo esta carta a Tito, porque él no puede ir. Entonces dice, yo sé a quién puedo enviar: a ese verdadero hijo común en la fe. Por eso estábamos haciendo esta actividad, ¿no? O sea, parecía algo gracioso, algo en broma y tal, pero en realidad, si yo tengo que ir a cumplir una misión y no puedo ir por lo que sea, ¿a quién puedo enviar y a quién puedo encomendar que yo diga, mira, vamos a tener una actividad en Plaza Cataluña, va a haber una movida así, así, pero yo confío en que Liliana va y hace esta actividad, yo confío en que Ari va y cumple con esto, yo confío en que Fran hace esto, ¿sí? O sea, como que nosotros sepamos realmente
cuál es nuestro papel y cuál es nuestro llamado para que nosotros llevemos a cabo esta obra, ¿no? Y, y Tito obviamente ayudó a Pablo a organizar no solo esta situación en Creta, sino en muchas iglesias, en muchas zonas donde habían estado, y por eso Pablo dijo, yo sé a quién puedo enviar ahí, ¿no? Y era como liderar las iglesias. Y pensando en esto, una de las funciones que le envió, o sea, Pablo dejó al Tito en Creta para dos funciones específicas, ¿no? Y la primera, como dice la palabra, es para que corrigiera lo deficiente, lo que estaba mal, ¿no? Y que estableciera ancianos en cada lugar. Y aquí podríamos decir, aquí nos quitamos un peso de encima, porque los ancianos de esta iglesia son Tito, Fran y Eve. Y yo ya de alguna manera descanso en saber que lo que ellos están haciendo está bien, ¿no? Que yo sé que se reúnen y además la responsabilidad de la iglesia está sobre sus hombros. Pero la invitación no es a que nosotros veamos quiénes están como líderes sobre nosotros, sino realmente quiénes de nosotros estamos llamados y capacitados para llevar a cabo esa obra, ¿no? Quiénes estamos capacitados para organizar a la gente, quiénes estamos capacitados para traer a las personas que realmente necesitan y que están confundidas y que están mezclando las cosas a una verdad, ¿no? Entonces, una de las tareas, como les digo, fue mencionar líderes o nombrar líderes, y estos líderes deberían tener unas características especiales. Por eso digo que sería fácil pensar en Tito, en Fran, y obviamente aquí habla de una figura masculina, ¿no? En esta parte, y yo también podría decir, pues yo no debo estar como anciana de esta iglesia, porque no soy chico, pero lo que les digo, ¿no? Esto va mucho más allá. Y las primeras, digamos que características que pide de esos ancianos, que le pide a Tito que busquen, lo veo en su conducta, ¿no? Más de comportamiento. Dice primero que tienen que ser irreprensibles, que tienen que ser maridos de una sola mujer. Aquí lo cumplen, ¿no? Podemos hacer un checklist y decir, listo, Tito lo hace, Fran también lo hace. Tienen hijos creyentes, Tito tiene hijos creyentes, Fran también tiene hijos creyentes. Y que no estén acusados, que no estén acusados de ninguna disolución ni ninguna rebeldía. Bueno, salvo un día de mal genio, una pataleta que tengan, pero no están acusados por nadie, a menos de que alguien nos diga lo contrario, Alguien no dice lo contrario. Nadie ha hecho de rebeldía o de disolución, ¿no? Entonces, hay cosas que yo creo que a estas alturas, puedo decir, ¿no? A estas alturas del partido, nosotros, cada uno de los que estamos acá, ya hemos trabajado en algunos lastres o en algún pecado que traíamos, que quizá era con el que luchábamos fuertemente y que era muy visible, y eso ya es de alguna manera superado, ¿no? Ya digo, mira, pues yo, por decir algo, ¿no? Bueno, yo antes fumaba y bebía cada fin de semana y me perdía y no volvía a casa en 3 días, que no es mi caso, ¿no? Es como poner un ejemplo. Esos pecados así, de esa manera, pues ya eso queda en el pasado, ya no está, ya eso pertenece atrás. O yo era una mujer súper chismosa, me gustaba enredar, me gustaba hacer chismes, me gustaba robar, pues esas cosas ya no están. Y ya digamos que estas primeras características que piden los ancianos, pues para mí, ¿no? Digo, no son tan difíciles de cumplir, por decirlo así. Pero luego, lo que me parece importante es su carácter. ¿Cómo tenía que ser esta persona con su carácter? Y aquí es donde yo creo que tenemos que seguir trabajando. Y los incluyo, perdón, ¿no? Porque yo creo que con el carácter es con algo que nosotros diariamente tenemos que trabajar, tenemos que luchar. Hay situaciones que de repente tú dices algo, yo digo otra cosa, el cliente que viene a la farmacia o mi jefe me dice algo, o hay una situación y afloran algunas cosas del carácter que luego a solas decimos, yo creo que Me he pasado. ¿no? Me he pasado, me he pasado o tengo que seguir trabajando en ellas, ¿no? Y una de ellas dice que no deben ser soberbios, ¿no? Y estaba buscando un poco algunas definiciones porque digo, bueno, yo soberbia no soy, pero cuando voy más allá, dice que no deben ser orgullosos, engreídos, arrogantes, altaneros, ¿no? Creerse grandiosos, creerse más grande que los demás, sino todo lo contrario, que sean humildes. Lo contrario a la soberbia es la humildad.
No iracundos es la segunda característica. Que no sean irritables, que no sean irascibles, que no sean coléricos, que no sean bullosos. ¿No? Esta es otra característica. Y quiero que vayas pensando ahí si a lo mejor hay algunas situaciones que en tu carácter, ¿no? Luego si quieren las podemos compartir, que podemos decir, mira, yo todavía sé que tengo que seguir trabajando en esto, porque hay algo que como que me enciende a la primera, ¿no? Luego dice que no fueran dados al vino, y esto no quiere decir que el vino sea malo, ni quiere decir que tomarse una copa de vino sea. Lo malo es cuando también como lo dice la palabra, ¿no? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Cuando el vino llega a ser algo de lo que nos pasamos y pues ya eso trae consecuencias, ¿no? Que no fueran pendencieros, y pendenciero es que sean, aquí decían la definición, camorristas, peleones, buscapleitos, buscarruidos. Eso es una persona pendenciera. Chupacabras. Tomatruitas. algo, esas palabras que están ahí, que pues al final, como vimos hace un momento en el libro, era lo que decía este sabio, ¿no? Este Epimenides, ¿no? Glotones, estos cretenses, siempre mentirosos, malas bestias. Es que esa frase, malas bestias, digo, no sé si en otra versión dice otra palabra, pero mala bestia. Porque Mala somos bestia. bestias, ¿no? ¿Cómo es? A ver, una mala bestia como tú, bueno, Andresito que sabe tanto de animales, un animal que una de tus programas, a ver qué, un animal que tú hayas visto que sea Una vez, claro, que da pata. sí, Por ejemplo, una yegua que da pata, ¿no? sí, las cabras, Que están como locas. ¿Quiénes? Las hienas. Las cabras. Es una mala bestia. Yo creo que también tiene Las- que ver un poco con el dominio, ¿no? sí, claro, sí, es que Mala. eso Ya, justo es, luego lo dices. luego dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿no? Y cuántas personas nosotros conocemos que por el dinero han perdido, digamos, un plan y un propósito que Dios tenía en sus vidas, por el amor al dinero, ¿no? Al final dice la palabra que el amor al dinero es el principio de todos los males, ¿no? ¿Y qué pasaba en Creta? Que dentro de las enseñanzas que habían en las iglesias, los líderes lo que buscaban eran enriquecerse con la palabra. Entonces, claro, esto fue lo que llegó a Dios de Pablo y dijo, esto es lo que no puede ser, que esta gente esté llevando la palabra, pero por buscar una manipulación o un enriquecimiento ilícito, por decirlo, ¿no? De las personas que asistían a sus iglesias y abusaban de ellos en ese sentido, ¿no? Había una manipulación seguramente de, si tú me das esto, tu pecado es perdonado. Y la gente pues obviamente hacía un pago porque le fueran perdonados sus pecados, ¿no? Y así ellos buscaban que una de las formas de enriquecerse era abriendo una iglesia en casa. Por eso habían varias iglesias en casa. Les aseguro que la iglesia, la reunión que hacemos en casa de Fran no busca este fin, no es lucrativa. No busca, ¿no? Entonces, digamos que estas eran las características en cuanto al tema del carácter. Y lo que les digo, ¿no? Que a lo mejor hay más cosas del carácter en las que nosotros tenemos que trabajar. Pero al final se pueden trabajar, ¿no? Y luego daba las características de lo que es realmente un anciano de una iglesia. Y esta, pues también es la invitación para que nosotros evaluemos, ¿no? Estas características que al final es lo que nos pide Jesús. Al final fue lo que Pablo pudo mirar en todas las iglesias que él abría y en todos los sitios que él visitaba. Era, ¿qué es lo que caracteriza a estas personas? Otra de las mezclas peligrosas es que en las iglesias que habían, existía la misma estructura, por decir algo, de familia que existía en la sociedad. Padre, madre, hijos. Padre, madre, hijos. Pero dentro de sus casas vivían de una forma totalmente diferente a como realmente tenían que vivir, como se vivía en la iglesia, ¿sí? Y otra cosa es que la sociedad, por ejemplo, la sociedad actual, lo mismo, a una familia padre, madre, hijos, y en la iglesia padre, madre, hijos. Pero lo que nos hace marcar la diferencia es cómo realmente se vive la palabra y cómo se vive a Jesús dentro. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando tú llegas a tu lugar de trabajo, yo tengo compañeras de trabajo que
que hablan de sus maridos de una manera que yo me quedo callada porque digo, yo no se me ocurriría hablar así de Andrés, o jamás he escuchado a Ari hablar de Fran, sí, por decir algo, ¿no? Y es como el modelo que en Creta se veía era que, a pesar de ser la misma estructura en el mundo y en la iglesia, lo que marcaba la diferencia era realmente cómo se vivía Jesús, cómo se vivía Dios dentro de sus casas. Eso es, no les pasa que a veces van a algún sitio y dicen, pero es que tú tienes algo diferente, tus niños tienen algo diferente, tu relación con tu hermana es diferente. Vemos afuera que hay familias que no se pueden ver por años, bueno, yo no me volví a hablar con mi hermana hace no sé cuantísimos años porque tuvimos una discusión, y eso es lo que a nosotros nos diferencia con la gente que está afuera, ¿no? Entonces, una de las características que debían tener era que debían ser hospedadores, ¿vale? Y, no sé, hace unas semanas hablábamos con Mireya aquí de lo que significa ser un hospedador y de cuántas sorpresas nos hemos llevado con gente que hospedamos, ¿no? De cuántas sorpresas nos llevamos con gente que hospedamos, pero al final es una invitación que nos hace Jesús. Y si nosotros no podemos elegir, claro que podemos elegir yo a quién hospedo, pero por nosotros, yo elijo una persona con la que me lleve súper bien, con la que sé que no voy a tener problemas, con la que tal, pero luego vives con esas personas y te das cuenta que puedes tener problemas, porque hay una diferencia en algún punto, ¿no? Sin embargo, lo que nos pide Dios es que seamos hospedadores, que seamos amantes de lo bueno. Y les pregunto, para ustedes, ¿qué es ser amante de lo bueno? De lo bueno. No. ¿Qué es un amante de lo bueno? No que sea buena persona, por ejemplo, amante que ame hacer el bien, que ame ayudar, que ame. Somos muy serios, maestro. Pero somos muy serios. Por eso Ari dijo el jamón serrano, Andrés dijo la comida. Amantes de lo bueno. ¿No? Es una invitación. ¿Qué más puede ser amantes de lo bueno? Alguien que busca la bondad y la sigue. Es alguien que... Pensando también seguir las enseñanzas, ¿no? Ser amante de la enseñanza de Dios. De alguna manera es como estar en contracultura, ¿no? Porque ahora la gente es muy egoísta, piensa poco en darse a los demás, en extender la mano, en echar un cable, y esa es la invitación que se nos hace a nosotros, ¿no? Como amantes de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo puedo yo reflejar que soy amante de las cosas buenas? A lo mejor si alguien dice, no, yo soy amante de lo bueno porque me encantan las joyas, me encantan los viajes, pero eso no es a lo que se refiere acá, ¿no? Porque no es un amante de lujo, sino es amante de lo bueno, de lo bueno que nos trae estar con Dios. Y luego también dice que una persona sobria también igual da características del carácter, ¿no? Digamos que en esta parte también da características del carácter, porque habla también de una persona que sea justa. Esa es una característica de un anciano, que sea justo, que sea santo. Y esta semana veíamos en el grupo en el punto de encuentro que tenemos, estábamos hablando de la santidad y hablábamos de santidades, ser conscientes de que hemos sido apartados para una labor especial, para una misión especial, ser conscientes, o sea, eso es santidad, ¿no? No es una palabra, ¿de dónde la sacamos? Pero eso es ser santo, ser apartado. Me enfrento a una situación, ¿a qué estoy llamado en esa situación? A marcar la diferencia. Ser dueño de sí mismo, como tú hablabas, ¿no? Como ese dominio propio. Eso también es una característica de un anciano. Y, sobre todo, ser retenedor de la palabra fiel. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que ser retenedora de la palabra fiel? Porque cuando yo conozco la palabra, yo puedo exhortar en amor a alguna persona que está haciendo lo incorrecto. Entonces lo que Tito tuvo que hacer fue haber conocido muy bien la palabra para poder reunir a todos los líderes que habían en esas iglesias y confrontarlos en amor, y confrontarlos y decirles cuál era el error que estaban cometiendo. Y como confrontarlos con la palabra y decirles, esto es lo que están haciendo mal, esto es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. No habla de cuánto tiempo Tito estuvo en este lugar, ni
¿no? De cuánto tiempo tuvo que estar aquí en Creta, pero sí habla de que fue y hizo lo que se le pidió. Y nosotros estamos aquí con una misión especial y nosotros debemos tener claro para qué fuimos llamados y si realmente lo estamos llevando a cabo. Yo a veces me encuentro, ¿no?, con personas que no, yo no he encontrado mi propósito en la vida, yo no sé cuál es mi propósito en la vida, y al final a qué hemos sido llamados. Lo dice uno de los primeros versículos que está acá, ¿no? Dice la esperanza de la vida eterna. En los primeros versículos es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa es nuestra responsabilidad. Llevar a otros a que conozcan esa esperanza de la vida eterna. Sí, es que hay algo más allá, es que hay algo más. Después de que estemos aquí, hay algo más, ¿no? O sea, nuestro día a día tiene que enfocar a la vida eterna. Les voy a confesar algo. Hace una semana, más o menos, me dijeron que me tenían que hacer una cirugía. Y bueno, es el 20 de marzo, me tienen que hacer ya me hicieron como un preoperatorio de analíticas, electrocardiograma, anestesista y todo. Y el viernes que me reuní con él, me dijo, bueno, pues los exámenes salieron bien, se te puede hacer la cirugía, el coagulante, no sé cuántas, y demás, te vamos a poner anestesia general y la cirugía durará aproximadamente 2 horas y media. Pues a mí me dio yuyu. Me dio como pena y hasta me puse como un poco sentimental porque yo dije, anestesia general. Y ya se va uno a pensar cosas que no debe pensar, ¿no? Y si me quedo, y si no, y si tal. Y pensé en un segundo, o sea, ¿y la vida eterna? Pensé un minuto, dije, me asusté. Pensé, ¿lo estaré haciendo bien? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy a ir? O sea, si llegara a pasar esto, obviamente Dios me dijo, despierte mamita que todavía le falta. Todavía le falta. No se ilusione tanto. No se ilusione que no va a ser tan rápido. Pero son esas pequeñas cosas, ¿no? Son esas pequeñas cosas que como que me hacen cuestionar, me digo, ostras, tenemos una persona cerca, que es Juanita, ¿no? Y es como, ostras, si ya los médicos dicen una cosa y ya quedas en manos de Dios, ¿cómo estamos viviendo nosotros nuestro día a día que apunte a otros a que vean la vida eterna en nosotros? ¿No? ¿Qué le podemos responder a una persona si nos pregunta qué es la vida eterna? Les pregunto, lo pongo aquí sobre la mesa. Si alguien te pregunta a ti, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué le podemos responder hoy? Porque esa fue la tarea que le encomendaron a Tito. Que enderezara lo que estaba torcido, que eligiera líderes, pero en todo había un hilo conductor, y era llevar a todas las personas a través de la vida eterna. ¿Mm? La vida eterna es la nueva Jerusalén, la nueva tierra prometida que Dios nos prometió. Vale, Lili, pero es que yo no creo en Dios. Es como ¿Qué te impide por la mañana? el cursillo. No, te digo que son con las cosas que nosotros nos encontramos, nos podemos encontrar, ¿no? Y que yo creo que hoy más que nunca tenemos que ser cómplices con el Espíritu Santo para que Él nos dé esa sabiduría, para que nosotros podamos transmitir esa vida. ¿Cómo puedo desglosar yo esa vida eterna para una persona que no cree que existe una vida eterna o que no cree en Dios o que no? Al final, el Espíritu Santo es el que da el denuedo, desde luego. Gracias al Espíritu Santo nosotros podemos contar con que Él pondrá las palabras correctas, pero yo creo que ahora con urgencia le debemos buscar. Porque tú tienes un Creta. Tú tienes un Creta en tu enfrente. Tú ya lo has identificado, no sé. Yo quizá lo tenga identificado. Quizá yo pueda decir que es mi lugar de trabajo porque es el sitio donde más paso horas durante el día. ¿No? Pero ¿cómo podemos trabajar ahí? Venga, esta es la idea de la mesa. Si alguien quiere compartir algo. Según lo que dice aquí, sería como el resumen del Sermón del Monte. Lo que tú decías, una vida
¿Cómo fue que dijo? Algo bueno. No, Amantes que Que, es amantes de lo bueno. amantes de lo bueno. Puede ser amantes de seguir el sermón del monte, porque se resume ahí todo. Bueno, no, pero no está bien. No hay respuestas ni incorrectas, sino que cada uno Una como... pregunta, la palabra cretino viene de Creta. No. No. No, Que también lo pensé, digo, igual viene de No, cuando yo Porque lo leí también, pero bueno, según esta descripción, malas bestias, dices tú, pues bueno, podría pero un ser. cretino es una mala bestia. definir el significado de la palabra cretino. Porque un cretino es mala bestia. Bueno, puede ser, Sí. pero no es que venga, pero Puede ser. quiero decir, puede ser, pero no está dentro de esto que estoy estudiando, no estaba la palabra cretino. Cristiano en francés suizo es cristiano. ¿Sí? Una palabra francesa, cretino es una palabra francesa. Cretino. Y su raíz antigua es del francés suizo, es cristiano. Vea que cretino es el gentilicio de uno que vivía en Creta. Cretino, Es sí. cretense. Ah, cretino. Cretino. Cretino, cretino. Pues sí, un poquito del tema, gente. Sí. Son cretizos lo que les estoy diciendo. Pero la pregunta, Aquí dice la... Cretino proviene Sí. del término francés cretán, a través del griego Christos, el ungido, y significa Cristo o cristiano. Debido a que los pobres de espíritu se consideraron siempre como protegidos de Dios, con el transcurso del tiempo la palabra chrétien se transformó en cretino, pero pone acento, cretino, para calificar a los débiles mentales. ¡Wow! A los débiles Mentales. Mentales. Buah, Pero cristiano como es, ¿no? madre mía. pero bueno, como decía Ari, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo puedo yo llevar el mensaje de la vida eterna a mi contexto actual, a mi Creta actual? Si a eso estamos llamados. Eso fue en el primer saludo que se dice, es recordar, ¿no? Que esa vida eterna, lo dice aquí, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y eso aplica a día de hoy. Antes del principio de los siglos, en la finalidad de Dios es llevarnos a conocer esa vida eterna, la esperanza. Hay esperanza. No hay una esperanza en esa vida eterna. Pero yo creo que, respondiendo a la pregunta, depende de la persona. Claro, es dependiendo del caso. Por ejemplo, en mi caso, estaba hablando con una amiga el viernes justamente y se la notaba afligida, nerviosa, estresada, pero no salía de un círculo que cómo de explicarle, ¿no? Decirle, no temas, ¿no? Has aproximado a Jesús alguna otra vez, porque ella era de contexto católico, y alguna vez le he hablado, pero ella decía, sí, es que mi abuelita creía, y digo, pero es que no te acuerdas tú, porque es como, me parece difícil buscar a veces el hueco donde puedas entrar, por eso te digo, depende del caso, a veces es escuchar, pero con la escucha luego ya habrá un hueco donde te puede entrar lo bueno, porque claro, yo también soy un herido. De todas maneras, no se les olvide que, gracias Pablo, pero no se les olvide que, digamos que el título, ¿no?, de esta serie es Mezclas Peligrosas, y es porque hoy en día es que lo estamos viendo casi que a diario, de la cantidad de no sé cómo, culturas, de sincretismos que se levantan para contradecir y para hacer ver como que eso es realmente lo correcto. ¿No? Porque si tú vienes a una sesión de yoga y pones tu mente en blanco, y luego alguien te dice, sí, es que una cosa es la parte física del yoga, que es excelente, y la otra parte es la parte espiritual, yo no quiero mezclar, pero quieras o no, se están mezclando esas cosas, se están mezclando, y muchas veces nosotros en algunas, y me incluyo en algunas conversaciones,
se nos es difícil salir de ahí y demostrar realmente por qué yo defiendo que mi fe y lo que yo creo es lo correcto y no lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Yo tengo una jefe que es una buena persona y tal, pero ella ha hecho un estudio de Los Ángeles y para ella eso es lo que rige, lo que manda, y de repente Dios te bendiga y tal, pero mezclan y sutilmente el enemigo se mete por ahí porque fácilmente te hacen creer como sí, tiene razón, y sí, y esas son esas mezclas peligrosas en las que nosotros debemos estar tan preparados con la palabra para realmente tener esa convicción de yo sé qué es lo que yo he creído, yo sé qué es lo que Dios me dice, yo sé cómo tengo que guiar a mis sobrinos, a los hijos de mis amigos, en qué sentido tengo que orar, ¿no? Porque esas mezclas peligrosas yo creo que son las que están hoy haciendo detonantes en el corazón y en la mente de muchas personas. También con el Reiki que es una disposición de manos, Reiki, lo está mezclando con la sanidad. con la medicina, que incluso en los hospitales, y eso es puro llamamiento de espíritu. Claro. Llaman a Sí, por eso espíritu, invocan espíritu. son muchas, es que no me sale la palabra ahora mismo, pero son muchas líneas, por decir algo, líneas espirituales, donde la gente creyente se mezcla Y creen más en esas y, pequeñas cosas. y presta para confusiones. Y al final perdemos el tiempo hablando o es que me da pena decir que no, entonces voy a ir a una sesión que me invitaron. Ojo, porque esas mezclas son peligrosas, porque el mundo espiritual es el mundo que nosotros no vemos. El mundo físico lo vemos, claro, pero si nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, Él nos dirá, Él pondrá en nuestro espíritu una incomodidad. No sé si les ha pasado que hay sitios donde ustedes entran y aquí hay algo pesado. No sé si les ha pasado esto, ¿no? Aquí hay algo pesado, mejor me voy. Y el Espíritu Santo es como que no quiero estar ahí. O sal y oras y vuelves a entrar, o no sé, ¿no? Algo, o simplemente estás a un lugar y Él te muestra como, estás en este lugar, ora por esto, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, en estos tiempos, es cuando nosotros debemos estar más alertas a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Él no quiere que huyamos ni que salgamos corriendo. Si Él no nos dice que lo hagamos, desde luego, pero que estemos como, o sea, si yo no sé cómo hacerlo, clink, clink, una llamada. Ari, ayúdame a orar porque estoy en un lugar que X, Y, Z, o Shor, o Maggie, o Isabel, o cualquiera, que sepamos que ¿no? Como que tenemos esa compañía, ¿no? Mira, estamos los 12 aquí. Sí, los 12, estamos los 12. Al lado de una. No, pero yo también creo que hay una ausencia de información, ¿no? Porque yo me da esa impresión, ¿no? De que todos hablo con gente y es como, sí, yo también creo. No tiene nada que ver, o sea, como que no va por ahí los tiros. No, sí, porque Dios, sí, Dios, tal, y también, no sé qué, y tú, no, pero es que solo, no vas a ser tan, sí que lo soy, y yo, o me creo esto, o no, ¿sabes? Pero me creo esto, ¿sabes? Y sí que hay como un momento en el que incluso yo estoy perdida, como que digo, sí, parece lo mismo, realmente parece lo mismo, ¿no? Estoy segura que hay algo que no va por la misma línea, pero esto parece lo mismo. Como, y se me olvida al final que Jesús es el centro, ¿no? Que es como, que al final puede haber muchas cosas porque yo entiendo que el enemigo ha aprovechado para coger muchas cosas buenas de lo que Dios fuera a nuestro alcance, ¿no? Es como, claro, pues el ayuno, el otro día hablábamos en plan de que demora hasta ahora la del ayuno, o sea, porque la gente sabe que es bueno, o sea, se ha comprobado que es bueno, pero es algo que ha puesto Dios, o sea, es como que hay tantas herramientas que la gente ha visto que son buenas, que han aprovechado para darle la vuelta y usar las otras formas, ¿no? Que dice, bueno, ¿dónde está el centro? El centro es Jesús, el centro es la salvación, el centro es lo que viene a hacer por nosotros. El resto, darle las vueltas que quieras, pero si no crees en eso, no creemos en lo mismo. ¿Sabes? Como que definitivamente no. Y de resto, no sé, a mí sí que me gustaría. Tengo una amiga en Canarias que es algo que estuvo muy metida en temas de estos y lo sabe todo, ¿sabes? Como que esa persona que lo ha experimentado, lo ha vivido y Dios la sacó de ahí y ahora es como que lucha en torno, ¿sabes? Está súper fuerte. Y cuando me paro con ella y me explica cosas de líneas de no sé qué, de bla, 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 de guerra espiritual, es como que, wow, ¿sabes?
realmente estamos envejecidos. Yo creo que nos faltan armas, por miedo, por desconocimiento, por aburrimiento, por lo que sea, pero estaría guay como ponerse las pilas, porque al final lo que dices esto de la eternidad, lo que dices Eso, eso mismo, al final hay una urgencia, tío, cada día se muere mucha gente, ¿sabes? Y es como, te mata la mierda, literal. Es como a mí, ¿no? Me lo digo a mí mismo. Pero yo creo que ahí es, aparte de la falta de herramientas, es una falta de conciencia. Yo creo que ese es el primer paso que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que abordar. O sea, saber que tenemos que ser verdaderamente ser muy valientes cuando esperamos poder, que nos cuando leo, ¿no? De cosas mayores que estas veréis, haréis. Pero a mí me llega a superar, ¿no? Al final hacer cosas que sean más grandes o más sublimes que las que llegan a ser estos, lo que se llama estos dos locos que estuvieron acompañando. Y aún así no lo creemos, ¿no? Pongamos sobre la mesa el caso de Juanita, ¿no? O sea, ¿a qué punto y con qué intensidad hemos orado por una sanación real? ¿Sí? ¿Sabes? Sin saber, o sea, sin pensar tan siquiera en la voluntad de Dios. Él ya lo tiene todo decidido y ya sabe sus cosas. Pero nuestro trabajo, nuestras funciones, ese punto, o con qué intensidad hemos ido a buscar esas almas que nos rodean cada día en nuestros lugares de trabajo. ¿Sabes? ¿A qué punto hemos sido tan intencionales en decir, oye, mira, es que se van a ir al garete, que tío, mañana pasa el H8 y lo manda a la eternidad, ¿sabes? Sí, puede. Como es un buen gusto, ¿sabes? Son cosas que es eso, o sea, hoy estamos y solamente Dios sabe mañana si nos levantaremos. Hay mucha gente no cree en la vida eterna, por eso es que hacen y deshacen. O sea, porque esta es la única vida que tenemos. Ya. Y están, por eso dice, equivocados, o sea, es la equivocación. muchos dicen comamos y bebamos que mañana moriremos. Muchos son cretenses, cretizos. No es cretino, sino cretizo. Es muy fuerte. Pero Qué fuerte, o sea que nosotros no. somos Sí, somos pero de todas maneras, Qué fuerte. lo que Por eso decía nos Ari dicen es así. quizás una falta de conocimiento, ¿no? Pero yo también creo que desde las iglesias hemos dejado de abordar temas que son importantes y que el mundo está aprovechando eso para darle una vuelta y presentarlo de otra manera, ¿sí? O sea, no hablamos del diablo, porque no hay que mencionarlo. No hablemos de sus artimañas, no hablemos de los espíritus, cómo se nombran los espíritus en la misma palabra. No hay un espíritu de Zeus, porque es un espíritu que trae esta inmoralidad sexual. ¿Y cómo oro por esto? Hay una distorsión en la identidad sexual ahorita brutal y de frente, y las iglesias quizás no estamos preparadas para afrontar esto. Entonces lo están enseñando en los colegios directamente y lo están enseñando directamente, y son temas que la iglesia muchas veces no habla porque no, es que si viene alguna persona que esto, que lo otro. Yo creo que son temas que son herramientas que nosotros necesitamos para poder orar y para poder entablar conversaciones. Yo creo y yo confío lo que les decía ahora, ¿no? En el denuedo que pone el Espíritu Santo para hablar y en la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Entonces, yo no creo que Dios nos esté metiendo en un berenjenal y en, bueno, defiéndete como puedas y tú verás lo que vas a decir. No, todo lo contrario. O sea, yo cuento con el Espíritu Santo y si yo entro a mi lugar de trabajo de su mano, como nos decía Alexander, ¿no? Tu primo, que siendo conscientes de que Él está con nosotros, de que Él está todo el tiempo a nuestro lado, pues yo soy consciente de que Él pondrá las palabras correctas en mi boca. Y de que si algún compañero o si alguna persona o lo que sea me pone un tema, Dios me dirá cómo tengo que salir de ahí. Pero nosotros nos tenemos que preparar y la preparación está acá. La preparación está en la palabra. Profundicemos. En lo que yo les he enseñado hoy, créanme, si nos ponemos a escoger cada una de las cosas del carácter, de la forma en la que viven, ¿qué es lo que me está pidiendo Dios a mí? ¿Qué de esto no lo estoy viviendo yo? A lo mejor he delegado la responsabilidad a 3 personas que están en el local, ¿no? Y yo aquí les hago la invitación de asistir
al grupo de los miércoles, lo hacemos cada 15 días, pero es abrir una puerta en casa que al final es una luz. Yo cierro mis ojos y cómo me gustaría ver más luces encendidas del local por Barcelona, donde nosotros estemos hablando de la palabra, profundizando en ella y aclarando cosas que necesitamos tener claras hoy. Así que la tarea para cada uno es... Y mojarse. Hay cosas que son sencillamente un sí o un no. Para mí es como... Me decía un chico ahí trabajando, me decía, oye, pero tú crees... A ver, ¿tú crees que la gente ¿sabes? Cuando se muere, no vas a creer que Dios no va a ser... Si Dios es Dios, es suficientemente bueno como para perdonar, igual, ¿no? Dios es suficientemente bueno para perdonar y suficientemente justo como para perdonar a los buenos. Claro, si no, ¿de qué conciencia está Jesús? O sea, ¿por qué la historia de Jesús? Y se queda así flipando y viene otro. Oye, ¿y tú crees en la reencarnación entonces? Y digo yo, ni de coño. Yo creo en la trascendencia. Yo creo que aquí vamos a otro lado. Yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde vas tú. De Franco, la me encantaría decirle, oye, ¿sabes? Pero además cayéndome. Pero, Eso es o sea, pero me refiero que claro, yo a veces lo pienso y si lo pensara 2 veces iría más suave, ¿sabes? Y haría una respuesta más completa, ¿sabes? Intentaría hacer algo como que fuera más compacto y pierdo ahí la fuerza, no sé, la honestidad. Ahí está. Yo estoy de acuerdo porque yo he ido con mucha cautela, sigo yendo con cautela, pero la otra vez en el café del trabajo dije, ¿para qué me habéis invitado a mi café ahí? Soltando todo lo que tenía que soltar con mi café, porque yo decía esto de lo que siempre hablamos. Por eso me encanta retroalimentarme contigo, porque puedo practicar lo que Tener herramientas. para luego hablar lo que tenemos que hablar. La posmodernidad y todo esto de reencarnaciones, de los servicios, no sé qué. No, o sea, y además me tragué el cuento. O sea, yo que vengo de un contexto diferente, de otro país y tal, digo, es que biológicamente los hombres, yo digo, pues, doy gracias a Dios de ser padre, pero yo reconozco que es una mejor edad antes de los 30. Ay, no, pues que no pierdes la vida. Vale, tú me traes ese cuento aquí, porque yo digo, dale, en otro contexto, ¿no? O sea, el plan, o sea, si no fuese biológicamente capaz ahora, no hubiese podido ordenar a una hija, ¿no? Pero digo, vale, pero mejor, lo mejor es antes. Por ahí suelta y dice, pero tú eres tan cristiano, digo, sí. Me doy el gustazo de soltar la verdad. Y me invitan al café y siguen queriendo escuchar, y yo digo, A mí me gusta llegar a mi trabajo y que haya un compañero que esté enfermo y mis compañeras me dicen, ¿será que podemos orar por fulanito? Y a mí me gusta, porque yo me las llevo para algún sitio, así sea en un baño, le digo, vamos y oremos. O, ay, tengo dolor de cabeza, le digo, ¿puedo orar por ti? Sí, por favor. Y es como, me gusta, porque digo, ellos saben, desde luego yo sé que en sitios donde ustedes están saben en qué creen, y nosotros tenemos que pelear por eso con los dientes, pero necesitamos herramientas, necesitamos saber cómo hablar, cómo actuar, cómo ser más atrevidos, arriesgados, cómo defender nuestra fe sin problemas, ¿no? Porque Tito era muy joven y podía tener, no les dije esto, pero Tito era muy joven y podía no tener credibilidad para algunos líderes y decir, pues este mocoso que viene a enseñarme aquí, yo soy el que le tengo que enseñar, pero tenía autoridad, esa autoridad que venía de estar en la palabra. Así que eso era lo que les quería compartir, esta primera parte de esas mezclas peligrosas, que esta semana podamos identificar en esas conversaciones con los padres, o en las noticias, o en todo lo que se ve, que es como, esto no está bien, ¿no? ¿Quieres orar? ¿Orar para terminar?